Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Soy la doctora Aime Jiménez, soy médico egresada de Cayetano, médico ocupacional, abogada. Damos el día de hoy las gracias a Posgrado Cayetano por permitirnos estar reunidos todos acá. Agradecemos la participación de los asistentes en la sala. Vamos a desarrollar un tema muy importante y nosotros los médicos ocupacionales o quienes nos desarrollamos en el ámbito de la salud ocupacional sabemos cuán importante es desarrollar una evaluación médica ocupacional correcta y sobre todo que esté de acuerdo al marco normativo actual. El webinar de hoy, evaluación médico ocupacional en el marco normativo actual, y nuestro expositor, ya lo conocemos todos en el ámbito de la salud ocupacional, es el especialista, el doctor César Cano Candiotti. Él es magíster en toxicología, especialista en medicina ocupacional y del medio ambiente. También fue secretario nacional de la Comisión Internacional de Salud Ocupacional, con experiencia amplia en gestión en centros médicos ocupacionales y auditoría médica. Ha realizado también las maestrías en medicina ocupacional, ergonomía laboral, diplomados en auditoría médica, educación médica, calificación de origen y pérdida de la capacidad laboral en Colombia. Entonces, sin más preámbulos, invitamos a nuestro expositor a que pueda desarrollar el tema de hoy, y por favor las preguntas al finalizar su exposición las pueden dejar en el chat para que yo proceda a leerlas. Muchas gracias. Gracias, doctor César. ¿Qué tal? Muy amable, doctora Aime Jiménez. Gracias por su presentación. Vamos a dar inicio a la actividad de hoy día. Para mí, la verdad que es un gusto poder compartir con ustedes un día viernes por la tarde, ya terminando el fin de semana. Bien, el tema que nos ocupa el día de hoy es hablar de la evaluación médica ocupacional en el marco normativo actual. Sabemos que recientemente han salido algunas normas dentro del contexto de lo que es la calificación de enfermedad profesional y la valoración de incapacidad, y vamos a ver cómo este marco normativo nos brinda desafíos y oportunidades dentro de lo que es la evaluación médica ocupacional. En esta diapositiva quiero hacer mi declaración de no tener conflicto de interés y asimismo declararme un promotor de ambientes de trabajo saludables e inclusivos. Simplemente en esta diapositiva, para hablar de la salud ocupacional, no podemos dejar de mencionar al doctor Alberto Hurtado, considerado el padre de la medicina ocupacional en Perú. A su retorno de formación en Estados Unidos, regresa al Perú, se une a la expedición del profesor Monge en estudios de altura, tiene el primer acercamiento a lo que es la medicina ocupacional, se desarrolla como médico ocupacional de un centro minero y luego ya en su función pública funda el Instituto Nacional de Salud Ocupacional, un centro de referencia a nivel internacional que desarrolló entre el año 1952 y 64 una serie de estudios de investigación. Y no es nada menos que él es fundador de la Universidad Cayetano Heredia, un poco para que podamos entender la relación que tiene la Universidad Peruana Cayetano Heredia con la medicina ocupacional en el país. Bien, voy a tratar de hacerlo más dinámica esta presentación. Este es un modelo de clase que usualmente trabajamos en el diplomado de evaluación médica ocupacional. Cuando hablamos de evaluación médica ocupacional, siempre me gusta preguntar a los asistentes, los de los asistentes presentes, ¿cuántos han pasado una evaluación médica ocupacional en el último año? De repente pueden levantar la mano o alguno no ha pasado. Y la siguiente pregunta que hacemos es, ¿cómo considera su evaluación médica ocupacional en relación a la calidad? Esta evaluación ha sido muy buena, buena, mala. Hemos tenido diferentes respuestas. Inclusive me gusta comparar porque tenemos respuestas antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Entonces, un poco tratando de compartir con ustedes, la mayoría de las respuestas es de que algunos refieren de que sí, la evaluación médico ocupacional ha sido buena, otros regular y algunos mala. Y cuando uno trata de explorar cuáles han sido los criterios para considerarlas así, hablan en tiempos de espera, en calidad de la información que ellos reciben. Y todo esto
nos lleva a que las evaluaciones médicas ocupacionales deben de comenzar a verse, o siempre, ¿no? En tema de gestión de calidad. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Vamos a revisar los lineamientos técnicos y normativos en estos minutos que nos queda de la evaluación médica ocupacional. Y creo que lo novedoso ahora es revisar los desafíos y oportunidades del contexto de la evaluación médica ocupacional frente a estas normas que han salido, tanto la resolución ministerial 554 y la resolución 884. Algunos me dirán, pero César, ¿qué relación tiene la valoración de la incapacidad, la calificación de enfermedad con la evaluación médica ocupacional? Y en realidad tiene mucha, mucha relación. Y es un poco lo que queremos compartir el día de hoy, ¿no? Bien, quiero iniciar esta primera parte compartiendo la casación 11982 del 2015 de ICA, donde a través de una sentencia se plantea, ¿no? esta postura, si es que el examen médico ocupacional suficiente puede servir como prueba para acreditar una enfermedad profesional. Al margen de la discusión, porque recuerden que un poco las casaciones y la parte jurídica depende mucho del factor juez, del momento que se dio, esta casación me llama a la reflexión, ¿no? Algunos me dirán, César, pero es una evaluación médica ocupacional, ¿no? Recuerda que la evaluación médica ocupacional es una evaluación de screening, ¿no? Y otros dirán que frente al no haber un informe de una junta calificadora, ¿qué tanto puede servir una evaluación médica ocupacional? El punto es que la evaluación médica ocupacional debemos de comenzar a verla no solo desde el ámbito del tamizaje, es cierto, y esta es una opinión personal un poco adquirida en el tiempo que venimos trabajando en el área ocupacional y comparada con otros sistemas de salud ocupacional a nivel internacional. Cuando hablamos de evaluación médica ocupacional, vamos a tener dos grandes grupos de evaluación médica ocupacional. Es cierto, tenemos un grupo importante que es la evaluación que se realiza con el objetivo de tamizaje, de screening. Cuando uno va a la definición de lo que es tamizaje o screening, vamos a basarnos en que evaluamos o partimos de la evaluación de trabajadores asintomáticos o de pacientes asintomáticos. Ese es el primer principio de un tamizaje. Yo veo pacientes asintomáticos, en este caso trabajadores asintomáticos. A través de una serie de metodologías de validez interna y externa, exámenes, yo voy a ver si es que van a haber alteraciones del estado funcional, etcétera, etcétera, en función al puesto de trabajo. Es correcto eso, ¿no? Y esas son las evaluaciones preocupacionales, las evaluaciones periódicas y las evaluaciones incluso a retiro cuando uno termina su vínculo laboral. Pero recuerden que también hay un tipo de evaluación médica ocupacional que evalúa a aquellos trabajadores que ya tienen problemas, que son sintomáticos. Y muchas de estas evaluaciones conllevan una competencia especial, ¿no? De pronto en el Perú, si nosotros hacemos un análisis, cerca del 90%, si no es más, nos estamos acostumbrando solamente a este tipo de evaluaciones, ¿no? Y muchas veces por eso escuchamos algunos mensajes como que sí, implementar un centro médico ocupacional es sencillo, la verdad. Muchas veces he escuchado en auditorías, ¿no? Basta con un simple examen general, una que otra prueba y ya está. Es más, en esas evaluaciones pasan los trabajadores masivamente, ¿no? Entonces, el primer concepto que tenemos que reflexionar. Estamos mirando trabajadores asintomáticos y un poco la etiqueta son trabajadores sanos, doctor. Pero recuerden que también las evaluaciones implican trabajadores con problemas, y estos son las evaluaciones de reincorporación, de retorno, y algunas de estas evaluaciones incluso me van a servir para lo que es el nexo causal, lo que es calificación de enfermedad profesional, y posteriormente para la valoración de la incapacidad. ¿Qué conlleva esto? Que necesitamos que estas evaluaciones estén orientadas al puesto de trabajo, a la demanda funcional, a los riesgos. Necesita competencias. Cuando uno analiza los sistemas de evaluación médica ocupacional, sin ir muy lejos, España o Colombia, vemos que en el día a día, y esto es por fuentes que están ahorita trabajando en centros de evaluaciones médicas ocupacionales, el día a día es 50% de estas evaluaciones de ingreso,
periódicas, y el otro 50%, y a veces inclusive el 60%, ven evaluaciones frente a bajas, reincorporaciones, etcétera. En Perú la proporción más o menos 90-10. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que estamos comenzando, ya esta frecuencia o esta proporción de evaluaciones va a comenzar a darse, como en otros países, y el mensaje es: necesitamos competencias en la evaluación médica ocupacional. Ya no podemos pensar en que la evaluación médica ocupacional es un examen general, no necesita un profesional calificado. ¿Por qué? Porque estamos ya viendo evaluaciones de reincorporación, temas de retorno y sobre todo proyectándonos a lo que es valoración de incapacidad y calificación de enfermedad profesional. Un poco para aquellos colegas que recién están teniendo un acercamiento con la medicina ocupacional, recordar que la medicina ocupacional es una especialidad eh, que un poco va a compartir lo que es la parte clínica asistencial con la parte de salud pública en relación a temas ocupacionales. Es decir, el médico ocupacional es un médico que valora la salud de los trabajadores de acuerdo al puesto de trabajo. Para esto utiliza metodología de salud pública como epidemiología ocupacional y permite hacer o analizar la distribución de enfermedades dentro de una población trabajadora. Dos conceptos importantes que a veces no nos enseñan en la escuela de pregrado. Felizmente ya en algunas escuelas en medicina están incluyendo el tema de salud ocupacional. La relación entre la salud y el trabajo es una relación muy importante. Una persona con buena salud puede realizar o tiene una buena capacidad para trabajar. Una persona que de pronto tiene alguna enfermedad, alguna condición, va a afectar su capacidad laboral. Y mantener este equilibrio. Los profesionales de la salud ocupacional mantenemos el equilibrio entre la protección y la productividad. Este es otro concepto importante. Tenemos que pensar en la productividad, en la razón de ser de los lugares de trabajo, ¿no? Yo tengo que mantener un equilibrio frente a eso. Perfecto. Y a nivel de carga de enfermedad, porque por esto es importante inclusive incluir dentro de las políticas nacionales, miren, cuando uno analiza la carga de enfermedad por enfermedades ocupacionales, hablamos hasta de un 25% de la carga de enfermedad. 2,9 millones de muertes al año, esta es estadística después de la pandemia. Y de esta estadística, el 81% está representado en enfermedades y solamente un 19% en accidentes. Otra de las cosas importantes que se ve a través de lo que son los estudios de carga de enfermedad, simplemente para recordar, carga de enfermedad es una métrica que se utiliza en estadística para valorar lo que son los AVISA, los años de vida perdidos por muerte prematura o por discapacidad. Es decir, en términos sencillos, las enfermedades ocupacionales, si no matan de manera prematura, generan discapacidad, ¿no? Y miren, el gasto del PBI está 5,4%. Antes de la pandemia era cerca del 4%. Bien, muchas veces me preguntan, ¿y solamente los médicos ocupacionales tienen que tener conceptos de medicina ocupacional? Un poco quiero compartir con ustedes. Es por eso de que se está trabajando ya en algunas universidades de incluir en los programas de pregrado tópicos de medicina ocupacional. Este es un caso que se presenta en un establecimiento de salud. Vamos a hablar de un establecimiento de atención primaria, un colaborador de 60 años que acude al, al servicio porque presenta tos, cansancio, pasa por diferentes médicos y después de una tercera o cuarta consulta solamente un médico le pregunta por su trabajo. Entonces, ¿usted en qué trabaja? Refiere que es perforista de minería informal. A propósito, pongo minería informal porque la mayoría de la población trabajadora informal va a incrementar la carga de atención a nivel del sistema de salud en atención primaria, ¿no? Y esto no lo digo yo, pues, está a nivel internacional. Y recuerden que Perú representa cerca del 80%, 78-80% de trabajadores informales, ¿no? Entonces, hay una bonita estrategia en cómo ver temas de atención primaria y servicios de o con mayor referencia para enfermedades ocupacionales planteado por Salud anteriormente, ¿no? Entonces, es importante que también los profesionales de la atención primaria comencemos a ver temas ocupacionales. Recordemos de que el 30% de nuestra vida la pasamos trabajando. Esta es bibliografía
donde se menciona que todo profesional médico debe manejar estas cuatro dimensiones, ¿no? Trabajo, actividades, derivación y prevención. Y cuando va a abordar una enfermedad, voy a ver o tengo que ver si es que el trabajo podría ser parte o agravar la enfermedad por la que está siendo atendido, ¿no? Si es que la dolencia o enfermedad del paciente va a tener consecuencias en su capacidad para trabajar, si debería remitirse a un paciente, a este paciente a un especialista en médico del trabajo y medidas preventivas, ¿no? Entonces, esto es un concepto que debemos ya comenzar a trabajar porque a nivel internacional se viene dando, ¿no? También les traigo acá el Plan de Acción Global de Salud de los Trabajadores 2015-2025. Quiero que se concentren solamente en el quinto lineamiento, que es en relación a fortalecer la capacidad de diagnóstico, sistemas de información y vigilancia epidemiológica e investigación de enfermedades. El 2023 presentamos un estudio a través de los países del ALSO, que implican 18 países en Latinoamérica, y vimos qué tanto se había avanzado en esta quinta línea de acción, ¿no? Y vemos que esto es algo que se comparte con otros países, no solamente el 23,5% habían alcanzado un cumplimiento del 80%. En relación a indicadores de sistema de vigilancia epidemiológica, no todos los países tienen un buen sistema de vigilancia epidemiológica. Perú no tiene un sistema de vigilancia epidemiológica en enfermedades ocupacionales, protocolos o guías en enfermedades profesionales y temas de investigación. Y recuerden que ya la seguridad y salud en el trabajo es un derecho fundamental. Bien, la competencia del médico ocupacional, esta es una definición del Comité Mixto IT-OMS, simplemente vamos a resumir, no quiero que leamos todo el contenido, simplemente el médico ocupacional dentro de sus tres funciones principales, promover, prevenir y proteger, de acuerdo, en resumen, es adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su tarea acorde a sus aptitudes físicas y psicológicas, ¿no? Ya se viene mencionando, ¿no? El enfoque de capacidad psicofísica con esta definición. Tenemos una normativa peruana que más de hablar de competencias, habla más del perfil del médico ocupacional. Recuerden que las competencias de los especialistas solamente las da la universidad. SOMOMA, la Sociedad de Medicina Ocupacional y Medio Ambiente, ha trabajado 5 competencias para el médico ocupacional y dentro de las cuales está detectar cambios en el estado de salud de un individuo y colectivo. Han trabajado elementos de competencia a través de conocimientos esenciales y la manera de medir, ¿no? Y un poco para recordar el tema de competencias como conjunto de conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes. Es decir, yo tengo que ver estas tres dimensiones: conocimiento, actitud, habilidades y destrezas. Y acá en el lado derecho vemos las competencias del CANMEDS, que es un poco la base de la educación médica, y hay un trabajo bien interesante de la Sociedad de Medicina Ocupacional de Canadá que engloba o describe las competencias del médico ocupacional en función a conocimientos, habilidades y actitudes. Y es más, y pone metodología para evaluar esas competencias. Principios de la evaluación médica ocupacional desde la OIT. ¿Para qué sirven las evaluaciones médicas ocupacionales? Evaluar eficacia en medidas de control, ver anomalías preclínicas y clínicas, deterioro de la salud del trabajador, mantenimiento de la salud y evaluación de la aptitud para el trabajo. Un poco para ver el histórico de las evaluaciones médicas ocupacionales. Esto es un poco lo que me ha tocado vivir. Un poco la ventaja de tener algunos años en el área nos permite, como bien decía algún colega, ver la película desde hace algún tiempo, ¿no? Antes del 2005, ¿qué pasaba con las evaluaciones médicas ocupacionales? En realidad estaba enfocada solo a algunos sectores, minería y hidrocarburos. Básicamente había un enfoque más preventivo hacia el 2005-2010. Recuerden el Decreto Supremo 09 del 2005. Todavía no había la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las evaluaciones no eran obligatorias, estaba más enfocado hacia el tema de algunos sectores tipo minería, construcción. El 2011, lo que marca la pauta es la 312. Recuerden que la 312 se emite desde este decreto supremo.
La ley 29783 sale después de la 312. Por eso que algunos inclusive mencionan de que la 312 está en función a una norma derogada. Aparece la famosa acreditación de los centros médicos ocupacionales. Hay un crecimiento de lo que eran 20 a 258 centros médicos ocupacionales y la cobertura es a todas las empresas, ¿no? Se hablaba de un 8% de cobertura antes del 2011 y después del 2011 se supone que se iba a llegar al 100%. El 2020-2023, tema de la pandemia, aparece el plan COVID. Y una de las cosas importantes que surge frente a las evaluaciones médicas ocupacionales es de que, y muchos colegas, ¿no? Un poco que decían, ¿por qué de pronto retirar las evaluaciones médicas ocupacionales en plena primera ola? Nosotros hicimos un estudio y cuando vimos qué personal de trabajadores de salud eran los que más se exponían a pacientes con COVID, eran justo los que estaban en evaluaciones en centros médicos ocupacionales. Y es porque antes de la pandemia, no sé si ustedes recuerdan, la mayoría de los centros médicos ocupacionales eran centros donde uno tenía que hacer cola, el aforo rápidamente se llenaba, eh, había muy poca organización, ¿no? Un poco que la pandemia trató de ordenar este tema, pero bueno, marca un hito importante de cara a la evaluación médico ocupacional. En mi caso, por ejemplo, como auditor, comencé a incluir temas de ventilación dentro de los centros médicos ocupacionales y toda una estructura para ver también lo que es bioseguridad, ¿no? Y el 2024, estas dos normas, la 554 y la 884, que están en relación con las comisiones médicas de calificación de incapacidad laboral por accidente y enfermedad, ¿no? Entonces vamos a ver cómo esto ha evolucionado. La 312, que hay un proyecto para actualizarla, definitivamente necesitamos que se actualice. Han pasado muchos años y definitivamente debemos de varias cosas cambiar, ¿no? Otro concepto importante, recuerden, las evaluaciones médicas ocupacionales son actos médicos. Y al decir acto médico, muchos dirán, sí, doctor, pues es un acto médico. Recuerden lo que implica un acto médico, la responsabilidad, el tema médico legal y todo esto, ¿no? En temas de confidencialidad médica, en temas de responsabilidad y en ejecución de la evaluación médica ocupacional. Bien, este es un caso que usualmente también lo presentamos, colaborador de 30 años que se desempeña como un asistente de ventas de tarjeta de crédito, ¿no? Y que no tiene examen médico ocupacional, ¿no? Si ustedes revisan la normativa, se habla de que los exámenes médicos ocupacionales deben de realizarse al ingreso y de manera normalmente en actividades de alto riesgo. Si ustedes revisan este tipo de actividad, no es de alto riesgo y le correspondería una evaluación cada 2 años. Resulta que a las semanas o a los 3 meses acude a cardiología por presentar una arritmia cardíaca, ¿no? Teniendo el diagnóstico de síndrome de Brugada. Para aquellos que no recuerdan, el síndrome de Brugada es una de las arritmias un poco más peligrosas y este es un trabajador que conduce. Entonces, miren la importancia de tener una evaluación médica antes de iniciar la labor. Algunos me dirán, pero César, la norma no me dice que yo haga esto. Recuerden, la ley 29783 es una ley de principios mínimos. Es decir, si yo, bajo mi criterio médico, puedo implementar las evaluaciones de ingreso, debería, porque es parte de mi responsabilidad, ¿no? Esto es un poco lo que les decía, ¿no? Si bien no dice literal, pero nosotros, bajo el criterio médico ocupacional, podemos considerar. Es por eso que debemos recordar que hay exámenes de ingreso, los exámenes periódicos, los exámenes de desvinculación y otras evaluaciones que implican evaluaciones de reincorporación, de cambio de ocupación y de otro tipo de evaluación, ¿no? Eh, ¿Cuál es la importancia de no solamente conocer la evaluación médica ocupacional, sino la importancia de conocer la historia natural del enfermo? Este es otro caso, este es un caso real, un colaborador de 25 años
Realizo un examen de ingreso. Estamos en una empresa de impresión gráfica. Ese trabajador aparentemente es su primer trabajo, no tiene ningún antecedente personal y familiar. Se le hace la audiometría y tiene una normoacusia, ¿no? Para aquellos que no entienden un poco, normoacusia significa que su audiometría es normal. Estamos hablando de un contexto de impresión gráfica donde sí el ruido es uno de los riesgos ocupacionales más importantes. Entonces, miren, este es el audiograma del primer año, el examen de ingreso. Y para los que no conocen un poco la lectura, esto se ve también en el diplomado, todo lo que está encima de 25 es normal, ¿no? Rojo, oído derecho y en azul el oído izquierdo, ¿no? Entonces vemos de que es norma acusia, todo 25 hacia arriba. Y en su examen periódico, al año siguiente tiene esta audiometría, ¿no? Sí, doctor, usted me ha dicho que 25 para arriba es normal, ¿no? Entonces usted traza una línea, 25, y vamos a ver que el rojo está hacia abajo, el azul está hacia abajo. Bueno, el diagnóstico está ahí. Ponen hipoacusia inducida por ruido moderada, hipoacusia inducida por ruido leve. ¿Qué hacemos frente a este hallazgo? Pero doctor, si ya inclusive me están poniendo el diagnóstico, ¿debo pensar en una enfermedad ocupacional? ¿Debo activar el seguro? ¿Debo reubicar al trabajador? Este fue un caso real, ¿no? Un caso que quería compartirles. Si uno analiza la historia natural de la enfermedad de hipoacusia inducida por ruido, vamos a ver que para que se instale este tipo de lesión, tiene que haber una exposición continua de por lo menos 3 a 5 años, ¿no? Y tiene que haber una pérdida gradual. No hay una pérdida tan abrupta, ¿no? Puede haber pérdidas súbitas de audición, pero tienen otro tipo de comportamiento, ¿no? Si ustedes ven, esta es una gráfica de libro. Entonces surge la duda, ¿qué audiometría estuvo bien, la primera o la última, ¿no? Para hacer el tema corto, se volvió a repetir la audiometría y efectivamente fue un error en la audiometría, ¿no? Pero recordando siempre, ¿no? Frente al conocimiento de la historia natural de la enfermedad. Algunos me dirán, doctor, pero ¿y cómo estaba la exposición? Sí, efectivamente, la exposición estaba controlada, teníamos sonometría, teníamos dosimetría y la exposición estaba controlada. ¿Qué papel juegan las evaluaciones médicas ocupacionales frente a la historia natural de la enfermedad? Una de las características de las enfermedades ocupacionales, no vamos a hablar de todas, pero la gran mayoría, tienen periodos de latencia prolongados. Es decir, me permiten hacer vigilancia. Y esta vigilancia se va a dar en interacción entre estos tres elementos, ¿no? Lo que es el agente químico, físico, ergonómico, el que ustedes quieran. Vamos a ir por el ejemplo de ruido, por ejemplo. Tiene que haber la interacción del agente con el trabajador y el medio ambiente. Yo para poder determinar la historia natural de la enfermedad, tengo que conocer características del agente. Y cuando hablamos características de la gente y de la exposición, hablamos de dosis de exposición, intensidad, frecuencia y monitoreos y todo lo demás. Frente al trabajador, esta es una variable que tampoco no se mide mucho, es ver la susceptibilidad individual. Así como en farmacología, no todos reaccionan igual a un paracetamol, ya se ha determinado que no todos los trabajadores reaccionan igual frente a una presión sonora, ¿no? Entonces, hay trabajadores por X y motivo que tienen una susceptibilidad especial. Esto, por ejemplo, en Perú no está muy específico. En Perú, cuando se habla de trabajador sensible, se menciona solo a los que tienen discapacidad, pero no otro tipo de sensibilidad, ¿no? Y el medio ambiente. ¿Para qué me sirve el examen de ingreso? El examen de ingreso me sirve para ver la línea de base antes de la exposición. Si yo no tengo una línea de base, yo no voy a saber jamás cómo está entrando esta persona. Y otra de las cosas que para los colegas que están llevando de repente el curso de calificación con nosotros, tiene que ver mucho con la temporalidad. Es un criterio importante para calificación de enfermedad profesional. Entonces, definitivamente, el examen de ingreso es un examen importante. Sería largo contarles la historia por qué se retira el examen preocupacional de la normativa.
pero se los voy a resumir en sencillo, ¿no? Es un criterio básicamente económico, ¿no? En esa oportunidad hubo un movimiento a nivel de la sociedad de industria porque sustentaban de que se estaba gastando mucho en evaluaciones preocupacionales. Esto motivó al ministro de la producción de ese entonces a reunir a un grupo de gente y retirar. Cuando se le hizo la pregunta por qué cada 2 años, no había ningún sustento basado en evidencia, nada, simplemente cada 2 años y lo retiraron, ¿no? ¿Eso qué implica? Que yo como médico ocupacional podría aplicar otro criterio. Y sí, y no utilizar pues un examen innecesario, un examen de pronto orientado a la capacidad psicofísica o realmente al puesto de trabajo. El examen anual es un examen que me permite evaluar al trabajador ya cuando está trabajando frente a la exposición. El examen de reincorporación laboral es un examen que se hace frente a la pérdida de una capacidad temporal, ¿no? Frente a una enfermedad, etcétera, para ver cómo está esta persona para realizar sus actividades. El examen de desvinculación se da cuando termina la exposición. Entonces, miren un poco la relación entre los exámenes ocupacionales y la historia natural de la enfermedad. ¿Qué implica un proceso de evaluación médico-ocupacional? La anamnesis, historia ocupacional, examen clínico, valoración de aptitud. Recientemente eh, acabo de ver una revisión sistemática en función cuál de las dimensiones es la que mayor valor aporta al proceso de evaluación médico-ocupacional y dentro de las revisiones se concluye que es el examen físico. Y muchas veces ese examen físico que para algunos colegas lo toman como un examen general, cuando sabemos que en el proceso de evaluación médico-ocupacional muchas veces tenemos que aplicar lo que es la semiología ocupacional, que es orientado a cada uno de los sistemas órgano blanco que se ven afectados por la exposición. Las evaluaciones psicológicas, las evaluaciones complementarias, pruebas funcionales. Este tema es súper importante y cobra más importancia ahora con el tema de valoración de incapacidad. Recuerden que la norma o el baremo que está utilizando la norma es un baremo muy parecido a la norma colombiana. Y la norma colombiana utiliza mucho pruebas funcionales, ¿no? Para la valoración de incapacidad. Entonces, en este momento tiene un rol importante el uso de pruebas funcionales. Bien, y con otro ejemplo, ¿cómo yo puedo valorar la aptitud? Este es un colaborador de 45 años que se desempeña como asistente de geología, que frente a una condición de salud, en este caso un tema oncológico, se solicita la reincorporación laboral. ¿Cuáles son los criterios que yo tengo que considerar frente a una valoración de actitud? En este caso, de un trabajador que no está ya asintomático, sino que es un trabajador con una condición de salud especial, ¿no? Recuerden, la valoración de aptitud tiene que ser en análisis positivo, no busca descalificar, muchas veces vemos criterios de aptitud discriminatorios. Recuerden que esto es un tema legal, debe ser basado en evidencia y el análisis es individual. No hay recetas, no hay temas generales. Tengan cuidado con eso, ¿no? Y en buen resumen, la valoración de actitud no es otra cosa que el match entre condiciones de trabajo y la condición de salud. ¿Hay criterios? Sí, pero criterios para enfocar la valoración de actitud, ¿no? Que tiene que estar orientado al conocimiento del puesto de trabajo, a la capacidad psicofísica, a temas éticos, temas legales y requerimiento de la empresa, ¿no? Y acá les traigo, esta es una guía de valoración profesional que habla de las dimensiones que uno tiene que tener en cuenta para la valoración de la capacidad psicofísica. Me ha dado mucho gusto que sea incluido ya en la 554 y en la 884, orientado a lo que son las exigencias y demandas psicofísicas del puesto de trabajo, ¿no? Como carga física, carga biomecánica, carga mental y carga sensorial. Desafíos y oportunidades. Esta es una fotografía que muestra un proceso de automoción, un poco para remontarnos al informe de la OIT. Miren, hacia el 2019 ya han pasado más de 5 años y se hablaba de estas dimensiones en el futuro, ¿no? Tecnología, virtualización, en relación a implementación de la tecnología, información e inteligencia artificial, los cambios demográficos, nuestra población trabajadora está envejeciendo, el cambio climático y las modalidades de trabajo, ¿no? Mucho me preguntan sobre la aplicación de la inteligencia artificial, no solamente a nivel de los procesos productivos, sino también en los servicios de seguridad y salud del trabajo.
Definitivamente es una oportunidad en los servicios, en el proceso de evaluaciones médicas ocupacionales, pero ojo, tengan en cuenta que Perú no tiene un marco normativo específico en inteligencia artificial, ¿no? Ya en otros países se está manejando, por ejemplo, temas de Big Data, temas de gestión de datos, ¿no? Recuerden que la inteligencia artificial trabaja a través de algoritmos que usualmente nos van a traer resultados. Nuestros resultados tienen que ser analizados de una manera adecuada, porque si yo ingreso información o el algoritmo no es del que yo requiero para tener una interpretación, puedo tener, por ejemplo, como en este caso, ¿no? Por ejemplo, cuando se ven variables predictoras para determinar la aptitud en el trabajo, y esto es un análisis que se hace en una data de trabajadores, el valor predictivo está más relacionado a glucosa, edad, IMS y colesterol, ¿no? Si nosotros analizamos, son variables de salud, pero no son variables que tengan mucha relación con la capacidad psicofísica, que es el objetivo de la valoración de la aptitud. En relación a la 884, recuerden que es la norma técnica para calificación de incapacidad laboral, habla de 4 etapas: diagnóstico, reconocimiento de enfermedad profesional o accidente de trabajo, la evaluación médica de las deficiencias. Les comentaba de que la normativa es una normativa muy parecida a la colombiana, a la 1477 como listado de enfermedades y la 1577, la evaluación y análisis de rol laboral y evaluación de la restricción de la participación, ¿no? En el diagnóstico y reconocimiento participa el médico, el especialista en medicina ocupacional y medio ambiente. Se hace un trabajo con medicina, con el médico rehabilitador, y hay las comisiones médicas que van a estar para la calificación de origen en un establecimiento 2.2 y para la valoración de incapacidades de 3.1. Y miren, estos son los requisitos que se piden para la evaluación de origen, ¿no? El perfil del puesto, funciones principales, la historia de exposición y miren, los exámenes médicos ocupacionales. Es decir, si la información de los exámenes médicos ocupacionales no es la adecuada, no es la correcta, probablemente este punto dentro de la calificación o el reconocimiento de enfermedad profesional es un punto que vamos a tener difícil de analizar, ¿no? ¿Qué problemática tenemos a la fecha en evaluación médica ocupacional? Todavía, y se lo digo por experiencia propia, seguimos trabajando en estos famosos criterios de no aptitud. Nuevamente el mensaje es: no debemos de generalizar. Muchas empresas un poco que enmascaran y dicen, no, son criterios de la empresa. ¿No? Criterios de la empresa. Ojo, que estas normas están haciendo de que muchos grupos de abogados comiencen a trabajar este tema, ¿no? Entonces están viendo ya temas de discriminación. Y otro tema que vamos a también a tocar es las faltas al código de ética del Colegio Médico, ¿no? Criterios y recomendaciones sin base científica, la responsabilidad de la aptitud ocupacional. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Es del médico evaluador, del médico auditor, del médico regente, una figura que solamente existe en Perú? ¿De quién, no? Del que aparece la firma y sello. Los servicios de apoyo al médico ocupacional, los médicos evaluadores con desconocimiento y valoración de aptitud, esta figura de médicos regentes, médicos gestionadores, el tema de telemedicina, medicina remota, como les decía, esto es todo un boom, pero los invito a revisar el código de ética del Colegio Médico, donde son muy enfáticos con el uso de la telemedicina, ¿no? Y en qué condiciones debemos usar. Estos son las barreras burocráticas, ¿no? En función a examen preocupacional, y hay una barrera burocrática en función a criterios de aptitud, de no aptitud, mejor dicho, ¿no? La historia ocupacional, como ustedes han visto en todo este proceso, la historia ocupacional siempre ha jugado un rol importante y ahora más. Lamentablemente, cuando uno hace las auditorías se encuentra este tipo de historias, ¿no? Historias mal llenadas, con información inexacta, que en realidad no aportan, ¿no? No aportan ni a la evaluación médica ocupacional, no aportan ni a la temporalidad. Recuerden muchas veces que cuando uno hace la evaluación de calificación de origen o calificación de enfermedad profesional, nosotros analizamos el histórico y nos vamos a basar en la información que recibamos, ¿no? Si la información no es correcta, no está adecuada, es difícil poder llegar a una conclusión.
Creo que, y esto lo venimos ya proponiendo hace bastantes años, es importante plantear sistemas de aseguramiento de calidad, ¿no? Tanto internacionales, de autoevaluación, sistemas de gestión de calidad, no solamente el ISO el 9001, sino el 1725, y yo pensaría en el 15189, que es el ISO para laboratorios clínicos, ¿no? Y la evaluación externa, como se ve en otros países. Esto es lo que les decía, el código de ética del Colegio Médico, los invito a que puedan revisarlo. La última versión es del 2023. Recuerden de que tuve la oportunidad de trabajar en el Comité de Asuntos Contenciosos y Disciplinarios, es el comité donde llegan todas las denuncias, y ya en nuestra gestión comenzaban a llegar denuncias para profesionales médicos por incumplimiento del código de ética. El código de ética ha cambiado y hay muchas cosas que de pronto tienen que ver con el quehacer diario del médico ocupacional, ¿no? Recuerden que nuestro día a día es tomar decisiones, es por eso que nos contratan, es por eso que nos piden asesoramiento, y la idea es tomar las mejores decisiones, siempre basadas en evidencia, basado en un criterio normativo, ¿no? Cuando tengamos dudas frente a una norma, debemos de tener en cuenta la norma de mayor jerarquía. Recuerden, a la cabeza la Constitución, las leyes, y debajo están las resoluciones ministeriales. Muchas veces, a veces salen alguna norma de una categoría menor y nos concentramos más en esa norma que en las otras, ¿no? Finalmente, hay un poco para ir concluyendo. El médico evaluador ahora más que nunca debe tener competencias para la evaluación médico ocupacional. Les decía que estamos en una transición muy importante en el proceso de evaluación médico ocupacional. La evaluación médica debe ser efectiva, debe tener un enfoque orientado a riesgos, demandas y exigencias funcionales del puesto de trabajo. Deben de tener un criterio basado en evidencia y normativo, y definitivamente debemos de tener sistemas de aseguramiento de calidad. Bien, agradecerles la oportunidad, la atención. Es un día viernes, fin de semana, pero igual se han dado el tiempo para poder participar de este webinar. Así que me quedo a disposición si hubiera alguna pregunta o duda sobre lo conversado. Muchas gracias, doctor César. En verdad, bastante amplia la explicación y pues nos ha hecho concientizar un poco más sobre el cuidado que tenemos que tener en las clínicas que contratamos para el apoyo al médico ocupacional en las empresas. Tenemos algunas preguntas en el chat, por favor, sigan colocándolas. Puede ser en cualquiera de los dos chats. Hay uno de preguntas y respuestas. Y vamos a ver la primera pregunta que nos indica. Referente a la acreditación SAMO, dentro de la resolución dada por DIRESA, indica que esta es válida dentro de los límites de la infraestructura del SAMO. Por tanto, ¿existirá alguna falta a un requisito legal al hacer campañas médicas fuera del SAMO, in-house? Este es un tema bien, bien interesante, ¿no? Lo que pasa es que esas campañas son catalogadas como actividades extramurales. En algún momento, Digesa tuvo la iniciativa de querer hacer un procedimiento exclusivo para las actividades extramurales. En general, lo que, lo que se buscaba era nuevamente pensando en el tema de calidad, ¿no? Recuerden que sí, las evaluaciones se pueden realizar in-house, es más, cuando se colocan como si fuera extramural, antes no era tan, antes sí se exigía, y es más, era parte de que solamente la acreditación era en instalación, ¿no? Pero por ahí algún ya grupo de centro médico lo planteó así como actividad extramural, y recuerden que todo establecimiento, todo IPRES, todo establecimiento de salud tiene actividad extramural. Al margen de eso, lo importante es ver la calidad. Y en la calidad, una de las cosas que a veces se olvidan es que, por ejemplo, cambian las calibraciones. Yo debo de calibrar equipos al salir de la instalación y al llegar, ¿no? Los equipos pueden cambiar las calibraciones o pueden afectarse por temas de altura, sobre todo cuando hablamos de espirometría. Entonces, hay toda una serie de consideraciones a tener en cuenta, ¿no? Sobre ese punto. Bien, doctor, muchas gracias. Tenemos varias preguntas, así que vamos a ir avanzando rápidamente.
Tenemos la siguiente que nos dice, si un trabajador cuenta con un examen médico preocupacional y solo laboró en la empresa por 4 meses, ¿debe realizarse nuevamente el examen médico preocupacional si será recontratado después de un mes? Justamente en la modificatoria de la norma de vigilancia sobre los trabajadores, 312, se contemplan esos temas, ¿no? La idea es, si es que el riesgo es el mismo, el rubro es el mismo, no debería de haber esta sobreexposición de evaluaciones médicas ocupacionales. Esto es algo que en Perú lamentablemente todavía se ve y voy a tomar el ejemplo. Pasa, por ejemplo, con las contratistas de minas, ¿no? Los contratistas de minas, no les miento, al año pasan 10 evaluaciones y eso, porque cada mina, cada minera pide o exige su evaluación médica ocupacional, su centro homologado y el resto no van. Entonces creo que es parte de este sistema de aseguramiento de calidad que estamos planteando, de que el trabajador no debería estar demasiado expuesto, ¿no? En realidad debería hacerse una buena evaluación y esa evaluación debería considerarse para el resto por lo menos del año, como en otros países, por ejemplo Chile, se hace una evaluación y queda para cualquier otro tipo de empresa que pueda trabajar el trabajador, ¿no? Gracias. Tenemos la siguiente pregunta. Doctor, ¿es válido que el médico evaluador también haga de médico auditor? Qué buena. Miren lo interesante de la pregunta, ¿no? Yo diría al revés, más bien. Si es que es válido que el médico auditor haga de solamente el médico auditor y no el médico evaluador. A ver, ¿a qué me refiero? Y esto es una de las cosas, por eso les digo, comencemos a revisar el código de ética. Una de las cosas que pide el código de ética o que infracciona el proceso de la atención de salud es el fraccionamiento de la atención de salud. En realidad, el médico evaluador debería completar toda la evaluación médica ocupacional, ¿no? Y el médico auditor, como dice su nombre, va a auditar ese proceso, ¿no? Lo que pasa a la fecha en muchos centros ocupacionales, el médico evaluador solo hace el examen físico y más nada, ¿no? Ahí viene otro médico, es el que informa, y muchas veces el que informa inclusive es auditor, y es ahí donde se da esta figura, ¿no? Su nombre lo dice, el médico auditor va a servir para auditar el proceso, ¿no? Entonces, definitivamente yo no puedo ser juez y parte, ¿no? Siempre que se den esa figura. Yo, médico evaluador, hago todo el proceso y médico auditor hago la auditoría de registro o de proceso. Gracias. La siguiente pregunta, con respecto a la responsabilidad de diagnósticos y recomendaciones brindadas en la historia clínica ocupacional, ¿son responsabilidad del SAMU o del médico ocupacional de la empresa? Muy buena pregunta, excelente pregunta. Recuerden que frente a un tema médico-legal, el médico que participa en el proceso de salud es el responsable. Y ha pasado, ¿no? Frente a denuncias, el SAMO hace, o sea, deslinda su responsabilidad y el directamente responsable, y es más, ahorita se están haciendo inclusive denuncias directas para el médico, es la persona que aparece en el informe de registro, ¿no? Doctor, si hay empresas sin médico ocupacional, ¿a quién se le debe enviar la historia clínica ocupacional? Muy buena pregunta. Recuerden de que el tema de confidencialidad médica. Hay figuras sobre esa. En principio, la empresa que no tiene médico ocupacional estaría en falta, ¿no? Recuerden de que es un requisito importante de la ley 21783. Y hay diferentes figuras, o sea, hay médicos con horarios 36 horas por horas, bueno, en fin. La figura ahí sería que se trabaje con el centro médico ocupacional. Recuerden que la información médica ocupacional es de manejo solo médico. El manejo que se puede dar a nivel de recursos humanos es el certificado de aptitud, pero sobre eso también es otro tema. En Perú existe el famoso CAMO. El CAMO, por si acaso, es marca peruana, no hay en ningún otro país. El certificado de aptitud es como dice su nombre, sirve para ver temas de aptitud, apto, no apto, y punto. No lleva información médica. En Perú ha aparecido un CAMO, que es el Certificado Médico Ocupacional, que en realidad es un informe resumen. Es cierto que usamos los médicos ocupacionales, pero no debería llamarse Certificado Médico Ocupacional, ¿no?
Entonces ahí es un tema porque muchas veces se confunde y ese CAMO llega a recursos humanos y contiene información médica. Los certificados de aptitud no deben contener información médica y esto es a nivel internacional, no solamente en Perú, ¿no? Pues eso son cosas que debemos de comenzar a un poco afinar, ¿no? En aras de la confidencialidad médica y la protección de datos. Nos indica la siguiente pregunta. ¿Existe alguna guía o protocolo para la correcta evaluación física del paciente ocupacional? No existe un protocolo y guía. Lo que hay es justamente una habilidad que se conoce como semiología ocupacional. Y es un poco lo que queremos plasmar en el programa del diplomado. Es revisar, así como hay semiología neumológica, así como hay semiología cardiovascular, hay semiología ocupacional, es decir, evaluar, realizar el examen físico de acuerdo al órgano blanco de la exposición que uno va a comenzar a ver frente a la recopilación de información, ¿no? Hay una evaluación general como todo examen físico y luego yo voy a ahondar en algunos órganos con criterios semiológicos de acuerdo a la exposición. Gracias, doctor. Acá lo felicitan. Excelente ponencia, doctor. Respecto al establecimiento de la aptitud por parte de los profesionales del SAMO, desconociendo muchas veces los puestos de trabajo, IPER, C y monitoreos propios del centro laboral, se plantea modificar ese criterio y dejar esa competencia al médico ocupacional propio de cada empresa. Ese es un tema bien interesante, ha sido temas de discusión muchas veces. Yo tengo una opinión personal, de repente se la comporto luego. Pero sí, efectivamente, la valoración de aptitud corresponde al médico que conozca el puesto de trabajo. Pero ojo, muchas veces s- la valoración de aptitud a la fecha se está convirtiendo en un tema de papeles, ¿no? Se está dando la aptitud a los documentos. Valoración de aptitud sin conocer al trabajador. Esto implica siempre y cuando el médico, la empresa, haga una evaluación, haga una entrevista con su trabajador y complete la evaluación. La evaluación médico ocupacional va de la mano de la valoración de aptitud. Para mí, el proceso de evaluación médica ocupacional, y está comenzando ya a tener su importancia, es un proceso bien especial. Aquí en Perú es al revés. El médico evaluador es el médico más joven dentro del proceso, es el que recién empieza, ¿no? En otros países es al revés. El médico evaluador es el médico más antiguo, es el que tiene una certificación especial porque comienza a ver este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí el médico ocupacional debe tener la competencia o en la empresa o en el centro ocupacional o donde esté. Es como el cardiólogo. Yo como cardiólogo me formo para valorar el riesgo quirúrgico en un hospital, en una clínica, donde esté. Y yo para valorar el riesgo quirúrgico necesito A, B, C, D. Yo no voy a decir, no, porque estoy en mi consultorio, yo no hago riesgo quirúrgico. No, yo estoy formado para eso, ¿no? Obviamente que tengo que tener toda la información. Entonces, ahí hay todo un proceso que tenemos que comenzar a ver. Por ejemplo, la actualización de la 312 quita la aptitud de los centros médicos ocupacionales y le da toda la responsabilidad al médico de la empresa, ¿no? Entonces, la pregunta es, si yo, doctor, tengo 5.000, tengo 10.000 trabajadores, ¿cómo voy a dar la aptitud? Probablemente voy a dar la aptitud de un papel. Y ese no es el sentido, ¿no? La valoración de actitud nuevamente es un tema médico. Y nuevamente revisen el código de ética. ¿Qué es el código de ética? Yo voy a certificar, voy a hacer un certificado médico, tengo que evaluar a la persona. Yo no puedo hacer un certificado médico de algo que no he visto, ¿no? Lo puedo hacer, pero yo asumo esa responsabilidad, ¿no? Entonces es un poco eso el contexto y hay cosas ahí que probablemente tengamos que ajustar o conversar. Gracias, doctor. Nos consultan, ¿es obligatorio tener registro médico de auditor adicional de la especialidad para dar aptitud y firmar el CAMO? No, no, de ninguna manera, ¿no? Lo que pasa es que esa es una figura que en algún momento salió de una compañía minera que exigía que para valorar la actitud tenía que ser auditor. Y en ninguna parte, es más, a los auditores, cuando uno hace el programa de formación en auditoría, no llevan temas ocupacionales, ¿no? Entonces, en realidad es un pedido de una empresa minera en su momento, pero no debería extrapolarse, ¿no? El auditor lo que hace es su auditoría de registro, auditoría de proceso, pero que un auditor
tenga la competencia para una valoración de aptitud es un error, ¿no? La siguiente pregunta. Vi un caso donde se le dio no aptitud a un colaborador que tenía diagnóstico de enanismo. Postula para una unidad minera. ¿Este caso se trataría como discriminación? A ver, depende del puesto. Recuerden que, primero, a ver, la valoración de aptitud es de manera individual, va a depender de la descripción del puesto de trabajo, depende de las exigencias y demandas de ese puesto de trabajo y de la capacidad funcional. Si es que esta persona tiene la capacidad funcional para esa exigencia, no debería tener ningún problema y debería ser considerado apto, ¿no? Si es que no la tiene definitivamente, habría que considerarlo en otro puesto, ¿no? He tenido la oportunidad de manejar pacientes con problemas. Tuve en algún tiempo un trabajador que tenía una alteración a nivel osteomuscular y llegamos a colocarlo dentro de un proceso de producción en línea, ¿no? Y cuando conversamos con él nunca había tenido un accidente, una persona que se había adaptado a su condición y la verdad que su desempeño era muy bueno, ¿no? Cada caso es individual. Recuerden también que está la ley de inclusión para pacientes con discapacidad. Definitivamente, si es una persona que desde el punto de vista funcional no tenía ninguna limitación, no debió discriminarse o considerarse de esta manera, ¿no? Gracias. Tenemos la siguiente consulta. En las clínicas ocupacionales, muchas pruebas, como audiometrías, espirometrías y electrocardiogramas, son firmadas por el médico ocupacional o general, no por un médico especialista. Desde el punto de vista normativo y de buenas prácticas, ¿qué implicancias tiene esto en la validez de los resultados y en la responsabilidad legal del empleador? A ver, si se está refiriendo a audiometrías, espirometrías, recordemos que desde el punto de vista de competencia, esta corresponde a la especialidad, ¿no? Los especialistas en medicina ocupacional sí llevan formación y competencias en este tipo de pruebas. Entonces, si es que la lectura o interpretación es realizada por un especialista en medicina ocupacional, o un especialista en otorrino, o un especialista en neumología que acredite esta competencia, o incluso un magíster, pero que acredite esa competencia, creo que no habría ningún problema, ¿no? Pero si es que es una persona que no tiene o que no acredita esa competencia, recuerden que la ley 26842, Ley General de Salud, en capítulo 2 menciona de que yo no puedo ejercer en algo que no tengo la competencia para hacerlo. Se pueden poner en problemas. Gracias. Nos dice la siguiente consulta. Las presentas que no tengan código de alto riesgo podrían considerar las evaluaciones médicas ocupacionales internas como como exámenes médicos ocupacionales. No entendí. ¿Las evaluaciones internas? Supongo evaluaciones médicas realizadas por el médico ocupacional de la empresa. Ah, ese tema también es bien importante. En pandemia recuerdo, en pandemia los centros médicos ocupacionales se cerraron y los trabajadores más afectados fueron los del sector salud. Y recuerdo que algunos colegas de hospitales me llamaban y me decían, doctor, ¿puedo hacer las evaluaciones médicas ocupacionales? Y técnicamente, ¿no? ¿Tienes laboratorio, tengo consultorios, tengo todo para hacer la evaluación. Y el problema era ese, ¿no? Que el hospital no era acreditado para un centro médico ocupacional. Creo que ahí hay un vacío, porque si yo tengo todo, no tiene sentido mover a toda mi población a un centro médico ocupacional particular con un costo adicional para realizar este tipo de evaluaciones porque necesito una acreditación, ¿no? Este es un tema que debe revisarse porque definitivamente, y creo que ese es el sentido de los servicios de apoyo, ¿no? Es apoyar a la evaluación en el médico ocupacional, no realizar toda la evaluación. Pero bueno, eso es un tema para discutir y conversar, ¿no? Nos indica perfil del médico que evalúa y levanta observaciones de consulta ocupacional. ¿Cuál es el perfil? Perfil del médico. Es que en realidad las observaciones, este es otro tema.
Las observaciones son temas administrativos, ¿no? Cuando uno analiza las observaciones y hay estudios de pacientes observados, todos son por glucosa, interconsulta a endocrinología, por colesterol y triglicéridos, por glucosa alta. Cuando uno analiza si estos resultados realmente afectan la capacidad psicofísica, se van a dar cuenta que son muy pocos estos resultados, ¿no? Estos observados deberían de definirse, ¿no? No deberían dejarse abiertos. Y recuerden, ¿no? Que ningún trabajador puede estar laborando si es que no tiene un proceso de aptitud, ¿no? Ese observado que está, si algo le pasa, ¿no? Llega una contingencia médico-legal, eh, la responsabilidad de la empresa es ahí bien de cuidado, porque significa, el observado en términos sencillos es un novato temporal, ¿no? Como esta persona ha estado trabajando sin definirse el observado. Cuando uno ve los observados es por falta de lentes, es por colesterol, triglicéridos, y nuevamente tiene que ver con estos criterios de no aptitud que la verdad no están de cara a lo que realmente necesitamos como médicos ocupacionales, ¿no? Gracias. Y la última pregunta. ¿El médico ocupacional debe seguir realizando un plan de vigilancia COVID y de la viruela símica? ¿Se puede realizar otro tipo de evaluación de salud en vez del hemo como chequeo preventivo con e-salud? Algunas instituciones realizan esto y lo colocan esto en su A ver, paz. es muy buena pregunta. Recuerden que ya con la pandemia en la 29783 hubo una modificatoria en relación a la vigilancia sanitaria. Es decir, frente a cualquier emergencia sanitaria, debemos estar atentos y hacer vigilancia epidemiológica en los lugares de trabajo. A la fecha, no hay emergencia sanitaria, no hay emergencia sanitaria COVID, pero sí, como medida preventiva, yo sugiero siempre que comencemos a mirar indicadores epidemiológicos, ¿no? Hemos tenido brotes de dengue, hemos tenido ahorita, por ejemplo, con el tema del cambio climático, también hay algunas cosas que están apareciendo, y esto hace de que nos adelantemos y no esperemos la emergencia sanitaria, ¿no? En relación a lo otro, los exámenes preventivos tiene otro objetivo. Recuerden que los exámenes preventivos, el objetivo está orientado a lo que es enfermedades no transmisibles. Efectivamente, Salud tiene un programa, las CPS, pero esas evaluaciones no pueden servir como evaluaciones ocupacionales. Esto es algo que antes se hacía, ¿no? Por ahorrar el costo, decían que pasen las evaluaciones preventivas y va el certificado de aptitud. No, porque son cosas diferentes, ¿no? Entonces, la evaluación ocupacional está orientada más al puesto de trabajo, a las demandas funcionales. Las evaluaciones preventivas tienen otro objetivo. Muchas gracias, doctor César. Muy claras sus respuestas. Muchas gracias también a los participantes. Han sido bastante activos y todos hemos aprendido el día de hoy en esta ponencia, pues a mejorar nuestros niveles y estándares para poder verificar un buen examen médico ocupacional y las responsabilidades también que tenemos dentro de la organización como médicos a cargo de la vigilancia de salud de los trabajadores. Muchas gracias, doctor César. Nicole. Gracias. Sí, Nicole creo que tiene algunos mensajes Sí, para los doctor. participantes. Muchas gracias por su exposición. Voy a compartir un momento. Listo. Bueno, este webinar ha sido organizado por el Diplomado en Evaluación Médica Ocupacional. Esta es una información general. La modalidad es virtual, tiene una duración de 6 meses. Actualmente contamos con 25 vacantes y el horario es de viernes de 5 a 9:45 de la noche y los sábados de 9 a 1:45. El cronograma para postular a este diplomado, se va a recibir las inscripciones hasta el 28 de marzo. La evaluación de expedientes es el 31 de marzo y la publicación de resultados va a salir el 10 de marzo. La matrícula inicia entre el 15 al 18 de abril y el inicio de clases se daría el 25 de abril. Para mayor información acerca de lo que son los costos, un mayor asesoramiento para su postulación, se pueden comunicar directamente con Milagros Sosa. Ella es la asesora a cargo del diplomado. Ahí está su número de celular, su correo y también pueden escanear directamente el QR para mayor información. Bueno, esa información sería de mi parte. No sé si quieren agregar algunas últimas palabras para ya dar cierre al webinar del día de hoy.
No, yo de mi parte, muchas gracias por el espacio, la verdad que muy contento. Han estado muy participativos por todas las preguntas y no, encantado de poder compartir este espacio y cuando gusten, ¿no? Este diplomado es un diplomado que está diseñado justamente para cubrir algunos espacios y vacíos. Eh, Hemos incluido técnicas en educación médica con técnicas de simulación, así que los invito a que puedan participar. Muchas gracias, buenas noches y que estén bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches.